Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde queremos ayudarlos a cada vez vivir más plenamente la fe. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa sobre la ideología de género. Estamos hablando sobre la carta que escribió el obispo de Arlington, el obispo Michael Burbidge. Se llama Una catequesis sobre la persona humana y la ideología de género. Lo voy a pedir a Jorge, estoy viendo a Jorge, perdón, Joel. Le voy a pedir a Joel si él puede dar un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, porque ya hoy vamos a entrar en temas quizás más profundos, pero es necesario dar la base de lo que hablamos la vez pasada. Sí, gracias, Gina. Nuevamente, pues muy contento de poder aquí estar con ustedes compartiendo. En el programa pasado hablamos acerca, comenzamos con la introducción de esta catequesis de Monseñor Michael Burbidge y cómo en la última década se ha intensificado esto que llamamos la ideología de género, cómo hemos visto este crecimiento, esta popularización de esta cruz que tradicionalmente solo le afectaba a una pequeña parte de la población, pero hoy día, sin embargo, gracias a los lobbies, gracias a los diferentes medios de comunicación, está haciendo algo como que no solamente aceptable en la sociedad, sino que algo que se nos quiere imponer, ¿no? Entonces, comenzamos con eso. El Papa Francisco nos ha dicho una y otra vez que esto no se puede aceptar, la ideología de género. A los niños hay que enseñarles que son niños, a las niñas, y que no se puede enseñar esto en las escuelas. Así comenzaba la introducción de Monseñor Burbidge sobre esta catequesis. Después la siguiente parte habla acerca de la naturaleza del ser humano. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó, y tiene un propósito esta naturaleza de hombre y mujer, ¿no? Esta complementariedad. Entonces nos enseña la Iglesia tres principios básicos. La primera es de que fuimos creados cuerpo y alma, ¿no? Entonces la persona humana es un alma encarnada. El segundo principio nos habla acerca de que cada persona al momento de su concepción, o sea, ya somos creados hombre o mujer, ¿no? Y el tercer principio es de que fuimos creados para esta complementariedad en el matrimonio, y si divorciamos esa unión, esa complementariedad, entonces no vamos a entender quiénes somos y como consecuencia tampoco vamos a entender nuestro fin trascendental, que es pues la unión perpetua, el matrimonio perpetuo con Dios. Entonces, si no entendemos quiénes somos como persona humana, tampoco vamos a entender quién es Dios, Dios que se revela a través del cuerpo humano, a través del matrimonio, a través de la familia, como Trinidad, esa comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos estamos llamados a ser ese reflejo de esa unión, de esa comunidad de amor. Entonces también hablamos acerca de la naturaleza caída, de que, bueno, todo esto se escucha muy bonito, pero la realidad es que vivimos bajo el dominio del pecado original. Es cierto, Cristo ha venido a redimir al hombre, pero seguimos sufriendo las consecuencias del pecado original. Y la primera consecuencia del pecado original fue de que se dieron cuenta de que estaban desnudos, se taparon sus genitales, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque entonces ya entró la tentación, entró el riesgo de que se cosificaran, de que se vieran como un objeto, en lugar de como un objeto de amor, ahora como un objeto para usar. Entonces, podemos ver a lo largo de la historia de las Sagradas Escrituras, en nuestra propia experiencia, cómo la humanidad ha sufrido bastante, ha sido afectada. Una de las consecuencias más contundentes del pecado original es cómo el cuerpo ha sido afectado, ¿no? Entonces hablamos acerca de cómo la píldora anticonceptiva fue introducida, ¿no? Al principio del siglo XX, y luego eso llevó a que también el aborto fuera aceptado, fuera legalizado, la revolución sexual, la aceptación de las uniones homosexuales como legalmente reconocidas como mal llamados matrimonios, y ahora estamos en esta tercera o cuarta etapa de lo que esta revolución sexual comenzó hace varias décadas. Entonces creo que nos quedamos ahí. Obviamente hablamos de más temas, vayan al programa, pero así un pequeño resumen de lo que hemos mencionado. Excelente, gracias, Joel, gracias. Perfecto. Ahorita vamos a hablar un poquito porque se dice mucho, disforia de género, ¿qué es eso? Quiero leer algo aquí, ¿no? Nos dice el obispo que una persona puede experimentar una tensión
y una alienación entre el cuerpo y el alma, tan profundamente que la persona afirma tener un sentido interno de una identidad sexual diferente a su sexo biológico. Esto en el 2013, o sea, no estamos hablando de los años 700, no, el 2013 es la primera vez que la Asociación Estadounidense Psiquiátrica lo denomina disforia de género. Entonces, una persona es un hombre, pero tiene un sentido interno que no va con eso, ¿no? Y es interesante porque nos dice que desde una perspectiva teológica, experimentar este conflicto en sí no es pecaminosa, ¿ok? Sino es un desorden. Siempre, como con cualquier cosa, la cosa no es tanto como que la tentación, sino qué hacemos con eso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que dice, ok, esta condición no es pecaminosa, pero hay que ir ayudando a las personas a entender cómo fueron creados. Y dice, todo individuo que experimente esta condición debe ser tratado con respeto, justicia y caridad, ¿ok? Quisiera hacer un poquito de énfasis en esta parte. Porque así como me apasiona el tema del matrimonio y la familia y el proclamar la verdad y la belleza de por qué fuimos creados y todos estos puntos que estamos tocando en estos programas, también siempre me gusta hacer mucho énfasis en este punto que acabas tú de leer, ¿no? De que el hecho de que una persona experimente esta tensión, esta confusión, y lo mismo con personas que sienten atracción al mismo sexo. No es pecado en sí. Un homosexual, por ser homosexual, no se vaya al infierno automáticamente. Una persona que experimenta estas tensiones de disforia de género no se vaya al infierno automáticamente. Y lo digo, yo sé que ustedes lo comprenden bastante bien y quizá la mayoría de nuestros queridos radioescuchas, pero lamentablemente sabemos que hay predicadores, presentadores, incluso de repente uno que otro sacerdote por ahí, en los medios sociales, de repente en diferentes partes del mundo, que hacen declaraciones pues bastante con nada de caridad acerca de esos temas. Incluso yo he escuchado predicadores que dicen los homosexuales no se van, se van al infierno, y atacan a la persona directamente, ¿no? A la persona transgénero, a la persona homosexual. Y ahí yo quisiera hacer ese énfasis nada más de que no podemos tomar esa actitud, no podemos caer en esa tentación de empezar a condenar a las otras personas porque experimentan estos trastornos, estas confusiones internas, y nuestro obispo nos dice claramente que todo individuo que experimente esta condición debe ser tratado con respeto, justicia y caridad. Yo he escuchado por ejemplo una señora que estaba sirviendo en la iglesia, muy predicadora, muy involucrada en la iglesia, no voy a decir ni de dónde, no es aquí en Dios de Arlington, fue en otro estado, pero ella decía, estaba en una conversación, empezando a hablar de los hijos, ¿qué harías tú si tu hijo fuera homosexual cuando fuera grande? Y ella empezó a decir, si mi hija me sale un día que es lesbiana o bisexual o X, yo la agarro de la greña y la arrastro por toda la casa, y si no cambia se me larga de la casa, porque yo no lo voy a aceptar en mi casa. Y no se imagina usted, yo trabajando en la pastoral juvenil, en Oklahoma, cuántas veces yo tuve que llegar a una casa, a un hogar, porque me invitaban, llegaban conmigo los jóvenes, por lo regular, jovencitas venían conmigo y me decían, yo pues tengo atracción al mismo sexo, o soy bisexual, o tengo ese trastorno, pero no puedo decirle a mi papá, porque mi papá me mata. Machista, no me va a aceptar. Entonces, y si le digo, si se entera que estoy así, que soy así, me va a matar. Entonces yo tuve que ir varias veces a estos hogares para ser como el mediador, okay, vamos a caminar juntos, a acompañar. Pero entonces simplemente quería reiterar eso. Sí, y yo creo que es importante porque creo que entre todos tenemos que entender lo siguiente. Esto lo escuché de otra persona, pero me parece excelente. O sea, Dios crea a la persona humana. No una persona homosexual, heterosexual, no, la persona humana, ¿ok? No hay como todo este tipo de personas, la persona humana que siempre es buena. Cada quien tiene inclinaciones, ¿ok? Eso puede ser ordenada o desordenado. Por ejemplo, a mí ahorita estamos tomando café, estamos diciendo cuánto nos gusta. Eso, bueno, es ordenado, pero si por alguna circunstancia me gustara tomar gasolina, me gusta, pues eso es desordenado porque no va con la naturaleza, ¿ok? Claro. Pero ahora, y allí tampoco entra el pecado. Ahora, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso, no? Entonces, si actúo de una manera, ya tengo esta tentación, esta inclinación, sea cual fuera, Joel.
Entonces ya ahí hay culpabilidad, porque la culpabilidad no está en la atracción, sino en qué hago con ello. Una persona que no esté casada, que está teniendo relaciones fuera del matrimonio, pues tiene tiene la atracción, la inclinación, ahora actúa, es responsable de ese pecado, porque las relaciones sexuales son dentro del matrimonio. O sea, él también está llevado a vivir igualito de casto como una persona que tenga una atracción por la misma persona, pero no va a poder vivir la sexualidad de esa manera, porque el sexo es para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero yo creo, y esto es lo último que quiero decir con eso, somos muy juiciosos cuando no entendemos nuestro propio pecado. O sea, yo creo que cuando yo entiendo la severidad de mis tentaciones, aunque sean totalmente distintas, y veo, wow, yo también lucho con esto y Dios todavía me ama, y no, mi identidad no es esto. Es importante, porque me gusta que tú hablabas de las personas que tienen, ¿sabes?, que están atraídas, porque las personas dicen, yo soy homosexual. No, tú tienes estas tendencias, pero eso no es tu identidad. Entonces, claro, si mi hijo dice que es homosexual, bueno, tu hijo no es, o sea, tiene estas atracciones, pero no es todo lo que él es. Y uno pastoralmente tenía que acompañar a la persona. O sea, la persona es mucho más que eso. Entonces, obviamente hay que acompañar con claridad y con todo eso, pero por favor, o sea, entendamos de no poner labels, o sea, identificación a las personas nada más por su pecado, porque Dios no nos ve así y nosotros tenemos que aprender a tener el corazón de Dios aquí. Esto es muy importante. Bueno, una de las cosas que sigue diciendo el obispo, que hay una creciente aceptación cultural, ¿no? Y esta aceptación es que, estás en el cuerpo equivocado, ¿ok? Como que si se quita a Dios, pues como que, eres hombre, pero resulta que estás en un cuerpo equivocado. Entonces, ahora, para aliviar, entre comillas, hay distintas cosas. Por ejemplo, pueden haber cambios psicosociales. Ahora te damos un nombre distinto, te cambiamos los pronombres. Eso luego puede pasar a cambios médicos o quirúrgicos, que es importante entender que estos esterilizan y son permanentes. La gente dice, vamos a poner tu Pubertal en pausa, puberty blockers. No hay pausa. O sea, esto te va a hacer mucho daño. O luego, pues, la afirmación. Entonces, ahí es donde estamos. Y lo que vamos a ir viendo, bueno, sí, queda testigo la ciencia, pero en ninguno de estos tres niveles, o sea, la verdad siempre tiene que estar por delante. Entonces, ¿cómo hacemos cuando una persona empieza a decir, ahora me llamo así, estos son mis pronombres, esto es tal, o quiero estos cambios médicos? O sea, yo creo que tenemos que ir entendiendo cada uno de estos puntos, porque por amor tenemos una idea equivocada del amor, que es decir, yo te acepto, yo amo todo, si es verdad te acepto, te amo todo, pero no por eso voy a afirmar todo lo que tú haces. Entonces, claro, una persona piensa que está siendo caritativo y amoroso al afirmar, al llevar, y tenemos que ir viendo que no, porque esto no va con la verdad. Entonces quisiera que exploramos eso un poquito, ¿no? Dice aquí, ¿qué atestigua la ciencia? Una cosa que me gusta mucho que decían esto es que a veces se habla de transición, y lo que estamos hablando, y esto es muy importante, lo comenté la vez pasada. Mi ADN, mis cromosomas, ya son sexuadas. Es decir, si yo soy mujer, cromosoma XX, ¿verdad? Si es hombre, XY. Que hay algunos, porque algunos dicen, ¿y qué tal, Leonard? Que hay algunas deformaciones o cosas biológicas, sí, son mínimas. Pero cuando hablamos de disforia de género, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente con cuerpo totalmente varonil que psicológicamente no están de acuerdo. Bueno, una cosa importante es que tenemos que entender que el cambio de sexo no existe. Con esto quiero decir, yo no puedo cambiar mi sexo. Es decir, yo no puedo cambiar todos mis huesos a que sea masculino. Yo no puedo sacar todos mis cromosomas. No. Yo puedo cambiar el exterior, lo que llaman las características secundarias sexuales. Puedo dejarme crecer el pelo, cortar, quitar partes del cuerpo, ponerme otras hormonas para parecer del otro sexo. Pero no es verdad que puedo cambiar todo mi sexo. Lo dije la vez pasada, dentro de 300 años, cuando saquen mis huesos, no importa cómo me haya identificado ahorita, van a decir, esto fue una mujer de tal y tal. Entonces hay que definir términos. No hay cirugía suficiente que cambie tu sexo. Entonces, porque a veces decimos, la persona transexual, bueno, la persona que tiene esta inclinación, el cambio de sexo, bueno, eso es imposible. O sea, hay que ir definiendo términos, porque las palabras importan, ¿no? Y lo último que quiero decir, por favor, entiendan lo que hacen esto. Las chicas que se empiezan a poner testosterona, todas esas cosas, o sea, esto luego te puede esterilizar. O sea, una chica, yo una vez en una clase, imagínate, estamos hablando de esto y una dice, bueno, pero no importa, una muchacha que se piensa que es varón y se hace una doble mastectomía, es decir, se quita los senos, si después
Si después quiere y se arrepiente, se lo puede volver a poner. O sea, esa era la idea, ¿no? Digo, mi amor, si quiero que entiendas algo. O sea, si eso ocurre y ella, o sea, le quitan las glándulas mamarias, ella nunca va a poder alimentar a su hijo. O sea, no es que se quita, se pone, esto no es como... Se llama Mr. Potato Head. Sí. Ajá, correcto. O hacerse las uñas. Sí, o sea, yo creo que tenemos que entender lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y entender también, creo, a la edad que está ocurriendo, ¿no? Porque, bueno, es en el matrimonio, ¿verdad? Donde uno experimenta, pues, las relaciones sexuales, donde debería de ser. Entonces, ¿cómo es posible que se me diga que una niña de 13, 14, incluso a edades menores, puede saber qué es lo que tiene que hacer sexualmente con su cuerpo? Es una aberración, es totalmente ilógico. Y todavía estar haciendo estas cirugías y todos experimentos que o sea, es horrorífico lo que están haciendo, lo que están permitiendo que se haga con nuestros niños, es algo terrible. Y si ahorita estamos viendo, por ejemplo, las tasas de suicidio, de todo eso, cuando esta generación de niños crezca y se dé cuenta, y ya está pasando, hay un caso de, no sé, un muchacho que, no me recuerdo su nombre ahorita, Jazz Jennings, parece que es. Entonces, un caso de un niño que le dieron un show en la televisión para hacer su transición y todo. Y ahora como que ya está diciendo, es que no, como que sí me gustan las niñas. ¿Ok? Porque ahora ya es un adulto. Lo que uno siente a los 10 años no es lo mismo que lo que uno siente a los 19 años, ¿no? Cómo ve el sexo opuesto, ya cómo cambian las personas, la atracción, eso como se va solidificando y uno va descubriendo más otras cosas en el sexo opuesto, ¿no? Entonces estamos castrando a los niños, estamos haciendo cosas terribles cuando no es la edad de que un niño se dé cuenta o sepa qué es lo que para que su cuerpo fue diseñado realmente. La última cosa que quisiera decir, porque no necesariamente está aquí en la carta, pero la gente se pregunta, ¿y por qué? Hay mucho dinero detrás de esto. Y tú puedes decir, ¿por qué dinero? Porque cualquier persona que quiere parecerse al otro sexo, el cuerpo nunca lo va a hacer. Con esto quiero decir, si una mujer quiere parecer un hombre, toda la vida tendrá que estar en testosterona. Eso va a ser cliente de toda la vida. No porque estamos en la radio, en Radio Católico, no voy a entrar en detalles, pero si tú ves lo que un hombre tiene que hacer, para parecer una mujer, si hace ciertas cirugías, es horripilante. Pero una cosa extraordinariamente horrible, y este pobre joven habla de las cosas que tenía su mamá, pero estos son clientes de por vida, porque si tú dejas de tomar testosterona, tu cuerpo va a feminizarse de nuevo. Entonces hay demasiado dinero detrás. Hubo un señor que me encanta que como que muestra al aire lo que está ocurriendo, y una doble mastectomía, no sé, $50,000, esto $100,000, o sea, y mucho no sirve. O sea, mucho tienes que hacer más operaciones y más. Entonces no es compasión nada más lo que hay detrás de esto, hay mucho dinero. Entonces hay que ver que esta gente está siendo experimentada por una ansia de tener dinero. Entonces, nos debería dar rabia lo que están haciendo experimentando de esta manera. Sí, no, y lo peor de todo es que, como ya mencionamos en el programa anterior, es de que hoy día los padres en muchos estados no tienen voz, no tienen opinión, ¿no? En California creo que está la ley más radical de toda la nación, una ley, el proyecto SB 107, donde prácticamente es una ley de santuario para los niños transgénero de cualquier parte de Estados Unidos, si quieren cambiarse, quitarse los genitales, los bloqueadores de pubertad, etcétera, y en sus estados que si necesitan el consentimiento de sus padres o si es ilegal en ese estado, pueden ir a California sin el consentimiento de sus padres y pueden hacerlo, pueden hacer básicamente lo que quieran sin que sus padres se den cuenta. Entonces, este proyecto permite a los niños huir de otros estados para obtener tratamientos médicos transgénero en California. Le niega a los padres el acceso a la información médica de sus hijos y le otorga a los tribunales del estado jurisdicción de emergencia sobre un niño que busca estos tratamientos. Entonces, los padres ni siquiera tienen acceso a los récords médicos de sus hijos, ni la corte. O sea, es
una tragedia lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces estaba viendo yo unos videos, tengo amigos que en California, ¿verdad? Y entonces estaban haciendo protestas, muchos padres de familia están protestando en contra de esta ley, porque por cierto, los que han sido más afectados por estas leyes son los hispanos, son los latinos. Sabemos que en California, pues los latinos, muchos dicen que es como un mini México, ¿no? Porque hay mucho mexicano, mucho latino por allá. Entonces, han sido muy afectados porque muchas veces está ¿cómo dice? La barrera, el obstáculo cultural del idioma. Muchas veces los padres hispanos no comprenden bien el inglés, o están trabajando mucho tiempo, 2, 3 trabajos, no tienen tiempo para hablar con los hijos, para investigar estos temas. Entonces muchas veces nuestra comunidad hispana es la más afectada, no nomás en este tema, sino que en muchos temas. Y por eso es que es tan importante de informar, porque la mayoría de los hispanos en Estados Unidos, creo que todavía la mayoría son católicos, ¿no? Entonces por eso es bien importante informar a nuestras familias católicas hispanas, porque muchas veces se dejan llevar por las mentiras que les están metiendo los políticos, ¿no? Que les prometen papeles. Entonces, bueno, él está buscando mi bien porque me va a legalizar. Entonces, si me habla de estos temas, yo tengo que confiar en él. Y no, entonces muchas veces se dejan manipular, se dejan llevar por todo esto. Entonces, como tú dices, todo esto, o sea, detrás de todo está, o sabemos que es satánico, pero hablando ya del mundo, aquí del mundo, está el dinero, está la política, o sea, todo esto no están buscando el bien de nuestros hijos. Pero yo sí creo, estaba viendo eso, que hay más personas que están llevando a juicio estos médicos. Una muchacha bellísima se llama Chloe Cole. Ella ya a los 15 años, a los 13, empezó con disforia de género, pero una cosa interesante es que estos chicos ya vienen con problemas mentales, lo que llaman comorbidades, creo que se dice así en español, no sé, ya tienen ansiedad, ya tienen eso, y le dicen, el problema de esto es disforia de género. Por eso es que se explica que la tasa de suicidio aumenta después. Claro. No cuando la gente lo reprime, sino que ya están viviendo de esta manera 5, 6, 7 años después, pero sigo con mis problemas. Esto no fue la solución. No fue la solución. Entonces, claro, esta muchacha de 13 años es on the spectrum, ¿sabe? Y con autismo. Y cuando tienes autismo, te como que centras en una sola cosa. Es una de las propiedades del autismo. Entonces, este va a ser mi problema. A los 15 años, claro, su papá, si no, su hija te va a suicidar, bla, bla, bla. Se corta los senos, todo esto. Ahora tiene 21 años. Y ahora está demandando a Kaiser diciendo cómo tú permitiste esto. Y hay otros que también están demandando. Porque, ojo, no es nada más eso. Conozco otra chica que empezó con testosterona, nunca se hizo ninguna cirugía, pero ya la voz se le bajó demasiado. Eso no se recupera. Ha perdido el cabello y dice, parezco una cosa rara. Pero esto es puro experimento. Entonces, entender... Yo sí creo que a medida que, por todo es dinero, cuando vengan los juicios, cuando vengan las cosas, cuando vengan las demandas y se den cuenta, aquí hay un problema, no lo van a hacer por caridad, lo van a hacer por dinero. ¿Y por qué no tiene 8? Como de 8 años, porque es como... Sí. ¿Por qué no tiene 8? O sea, es totalmente para decir, mi hijo le gusta un vestido, por lo tanto lo tengo que comprar vestido. Ya tú eres el papá. O sea, y no porque le guste el rosado significa que es mujer. O sea, es una pobre antropología que existe. Correcto. O además, si de repente dice, bueno, ya no me identifico como hispana, ahora soy de otra raza. Pero te dicen, no, eres racista. Es que no puedes cambiar la raza. Es que eso no hay manera. Sí. El pelo de una manera. Este sentido de falsa compasión que está haciendo tanto daño, es importante como que atacar eso y darnos cuenta que estamos haciendo daño, ¿no? Si tu hija viene y te dice, soy anoréxica, ¿okay? Mejor dicho, si es anoréxica, si dice, creo que estoy muy gorda, mamá, mira cómo estoy de gorda, y uno ve que se está muriendo la niña de flaquita que está, no voy a llevarla a que se opere el gastric bypass, ¿no? Sí. Sería una locura. Y de igual manera es lo otro. Entonces, bueno, tenemos que como que ir razonando, dando lógica, pensando más a profundidad de lo que estamos viendo, los dobles estándares que existen, el hecho que estamos perdiendo los derechos que tenemos como padres. Aquí también en Virginia, el gobernador pasó algo que las escuelas tienen que dejarle saber a los papás si sus hijos están haciendo algún tipo de transición o quieren que les llamen por otro
otros pronombres, y Prince William dijo que no va a seguir, ¿no? Entonces esto es local. Esto acá, bueno, aquí tenemos una escuela como que a una cuadra, ¿no? Entonces está pasando no solamente allá en California, estamos viendo como que lo peor. A tiempo se salieron. Pero estamos viéndolo también, estamos viéndolo localmente. No es algo que está ya muy lejos, sino que es algo que estamos viendo local. Tenemos que estar informados, tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando. El trabajar es bueno, el estar involucrados en la iglesia es buenísimo, pero nuestros hijos son nuestra responsabilidad mayor. Usted puede no darle el teléfono, la tablet y todo al hijo, solamente dele de comer, dele su ropita que necesita, hable con ellos, salga con ellos, tenga una relación con ellos y le va a hacer tanto bien a ese niño. Eso es lo más importante. Hablando con algunos amigos de la iglesia, ¿no? Me da tanta pena a veces con nuestra comunidad porque sé de personas que en nuestros países no tenían que comer. Vienen acá y ya tienen que comer, pero no nos conformamos con solamente tener que comer, sino que si tenemos una casita tiene que ser más grande la casa. Si el fulanito tiene un carro, yo tengo que tener un carro más grande, ¿no? Como que vamos llenándonos de cosas, este ataque a la familia, los esposos pues no compartimos, no salimos, no estamos modelando en nuestra familia, es lo que es una familia cristiana. Y entonces tenemos que retomar nuestra identidad, como decía Joel, de católicos, nuestra identidad de esposo, de esposa, de una familia que comparte, que vive la fe y que estamos enamorados con lo que Dios nos ha dejado. Amén. Y hoy en la misa fue bello porque habla de, o sea, la bienaventuranza, pero también bienaventurado sea cuando te persigan, cuando hablen mal de ustedes, porque por mi causa, yo creo que cada vez está llegando más esto, que te dice transfóbico, lo que fuera, por llevar lo que dice la iglesia, pero vamos a seguir viendo aquí cuál es la respuesta cristiana. Para recalcar algo que dijo Joel al principio, dice el obispo, un discípulo de Cristo desea amar a todas las personas, ¿ok? Y buscar activamente su bien. Dice, denigrización o acoso, bullying de cualquier persona, incluidos los que luchan con la disforia de género, debe ser rechazada, ¿ok? Por ser, escucha esto, completamente incompatible con el evangelio. Ya empezamos ahí, o sea, no se puede hacer bullying, nada de eso. Sin embargo, dice, en esta área sensible de la identidad existe un gran peligro, escuchen esto, de la caridad desviada y la falsa compasión. En este sentido, debemos recordar que solo lo verdadero puede ser en última instancia pastoral. Entonces, mira, me encanta esta guía que nos da el obispo. Dice, la afirmación de ser transgénero o el deseo de buscar una transición se basa, escuchen bien, en una visión equivocada de la persona humana. Okay, totalmente equivocada, que rechaza el cuerpo como regalo de Dios. Y el obispo nos dice, y bueno, la iglesia nos dice, afirmar a alguien en esa identidad, afirmar a alguien en una identidad en desacuerdo con su sexo biológico o afirmar la transición deseada por una persona es engañar a esa persona. Involucra hablar e interactuar con la persona de una manera falsa. Entonces nos está diciendo, puedes querer a la persona, tu compasión te puede dar, pero sería falsa compasión, ¿ok? No es verdad si buscas afirmar, ¿ok? Entonces nos dice, afirmar la autopercepción distorsionada de un niño o apoyar el deseo de un niño de ser otra persona, que la persona, hombre o mujer de Dios que es, engaña gravemente y confunde al niño acerca de quién ella es. Y luego dice, este tipo de intervención implica, bueno, cuando habla de intervenciones médicas, dice, este tipo de intervención implican graves mutilaciones del cuerpo y son moralmente inaceptables. ¿Será que está bien? Porque mi hijo, aquí nos están diciendo, no, es totalmente, moralmente inaceptable. Finalmente, bueno, no finalmente, pero una parte interesante dice aquí también, aunque algunos activistas y representantes justifican la afirmación de género como necesaria para reducir el riesgo de suicidio, tales medidas parecen ofrecer solo un alivio psicológico temporal, lo que decía Joel, y los riesgos de suicidio siguen siendo significativamente elevados tras seguir las medidas de transición de género. Pero quiero hacer cálculo en eso, o sea, afirmar una persona en una identidad equivocada no está moralmente permisible. O sea, no es caridad. Uno dice, bueno, pero Jesús no haría, bueno, ve y no peques más. O sea, Jesús nos llama a la verdad. Entonces vamos a ir viendo cómo se va comparando, pero no es compasión usar pronombres, no es compasión llevar al hijo que se ponga las hormonas.
eso no es amor. Claro. Y cuesta entenderlo. Y algo que también me gustaría compartir de esta sección que acabas de compartir, dice el obispo, aunque la ley de la gradualidad nos podría impulsar a discernir el mejor momento para comunicar la plenitud de la verdad, en ninguna circunstancia podemos confirmar erróneamente a una persona. Entonces, por un lado, es bien importante que tengamos este discernimiento como líderes cristianos que somos, como padres de familia. Yo pienso que si hay esa relación, esa confianza con padres de familia, entonces es un poco más sencillo, más fácil, ¿no? Comunicar esa verdad plena a nuestros hijos. Pero en las siguientes partes, el obispo también le habla a los catequistas, a los diferentes a los sacerdotes, a los educadores, porque no podemos tampoco caer en el error de que, bueno, ahí nos dice el obispo, nos dice que tenemos que decir la verdad, no podemos caer en el error de sí, entonces, y a veces como que no sabemos discernir el momento oportuno, entonces, claro, jamás afirmar algo que no es, pero tampoco irnos así directamente si no estamos nosotros mismos preparados para eso espiritualmente y intelectualmente preparados para comunicar esta enseñanza, o también si la otra persona quizá está experimentando esto o tiene familiares que están experimentando eso, también tenemos que tener mucho cuidado en cómo comunicamos esto. No afirmarles, pero también saber discernir cómo poco a poquito, paso a pasito ir comunicando esta verdad. ¿Qué es lo que él quiere decir? Gracias por decir la ley de la gradualidad. O sea, ir diciendo y tener la relación donde se puede ir explicando esto. Mucho yo creo que, ya vamos a hablar pastoralmente si tienes a alguien al frente y eso, mucho de saber escuchar, o sea, de dónde viene, porque mucho es escuchar más que hablar, ¿no? Exacto, muy porque importante. A veces solamente queremos corregir, condenar, y nos tenemos que preguntar cuál es la intención detrás de nuestro deseo de querer corregir. No, porque ahí nos dice la iglesia, nos dice Jesús que tenemos que corregir al pecador. Entonces, pero ¿cuál es la intención detrás de ese deseo de querer corregir, de querer proclamar la verdad al prójimo? ¿Es un deseo de amor hacia el prójimo, o es un deseo de quererme sentir más que el otro, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar, hacer un autoexamen de conciencia. Totalmente. Y a mí siempre me ha llamado la atención la parábola del sembrador, porque mucha gente, y es verdad, hay que tirar semillas, pero si realmente lees eso, no sé, lo que yo llevo es que hay que trabajar la tierra, o sea, porque 3/4 de esas semillas se perdieron. Una, la tierra estaba dura, o sea, que si hay un alma que está dura y tú le tiras la verdad, pues no sirve, o sea, se lo van a llevar. Okay. La otra lo recibió un poquito, vino las espinas rocosas, pero la que dio fruto es la que estaba trabajada, ¿verdad? La tierra estaba fértil. Entonces, ¿cómo está el corazón de la otra persona? Ya está trabajada, ya he podido hablar, va a caer bien lo que voy a decir en este momento. ¿Cómo puedo, como decía Joel, según la ley de la gradualidad, ir hablando esto, ¿no? Otro tema que aquí es importante, el tema del lenguaje, ¿no? Muchas veces las personas que quieren tener transición, aunque, y esto es lo interesante, yo no tengo que hacer absolutamente nada y decir, a partir de ya soy hombre, llámame tal, sin cambiar nada. Sin cambiar nada. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero sé qué importa, son pronombres, eso. No, esto es importante porque dice el obispo, aquellos que declaran una identidad transgénero y o buscan una transición, a menudo adoptan nuevos nombres y pronombres que reflejan su identidad deseada e insisten en que en otros deben usar estos nombres y pronombres. Dice así, tal uso puede parecer inofensivo o incluso parecer una forma inocente de señalar el amor y la aceptación de la persona. Pero esto me encanta. Dice, en realidad, sin embargo, presenta una profunda crisis porque nunca podemos decir algo contrario a lo que sabemos que es verdad. Usar nombres y pronombres que contradicen la identidad dada por Dios a la persona es hablar falsamente. Entonces, conozco una persona que decía, bueno, pero ¿cómo hago? Y es interesante porque con esta persona que se hacía transgénero, estaban trabajando juntos, habla con él y dice you. O sea, si estoy hablando a tercero de esa persona, ya es un problema. Pero cuando estoy hablando con él, si estoy hablando uno a uno, no necesito referirte a ti a tercera persona, sino you, o sea, y tal. Pero no, él decía, yo no voy a utilizar un pronombre distinto, ¿no? Y es interesante porque hay muchas leyes que quieren cambiar eso, que es decir, tú tienes que hacer esto. Pero me gusta que el obispo resalta que el derecho a hablar la verdad es inherente a la persona humana y no puede ser quitado por ninguna institución.
Entonces dice, los intentos del Estado, las corporaciones o los empleadores de imponer tal lenguaje, particularmente mediante amenazas de acción o pérdida de trabajo, son injustas. ¿Ok? Dice, debemos amar la verdad y la verdad debe ser transmitida con precisión con nuestras palabras. Al mismo tiempo, la claridad debe estar siempre al servicio de la caridad, o sea, nuevamente, ¿verdad? Como parte de un deseo más amplio de llevar a las personas a la plenitud de la verdad. Y me encanta que hace una y otra vez no énfasis en la caridad. La claridad y la caridad siempre deben ir de la mano, ¿no? Porque entonces ahí también, y la razón por qué sigo trayendo este punto, porque me ha tocado muchas experiencias, ¿no? Donde algunos líderes, trabajando en la pastoral juvenil, muchos jóvenes me comparten, y eso es la verdad. No podemos negar el hecho de que sí hay gente que se identifica como LGBT, que han sido acosados, que han sido discriminados dentro de la iglesia. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando escuchamos, okay, no podemos decir, si tú eres mujer y te identificas como they, o como he, o como it, o whatever, entonces no hay que afirmar, pero tampoco a propósito de decir, no, he. Claro, o sea, como que you're a he, o sea, I'm telling the truth, estoy diciendo la verdad. Entonces, hay tips, ¿no? Hay maneras, ¿no? Y eso es parte del discernimiento. ¿Cómo puedo yo amarte no afirmar algo que no es, pero al mismo tiempo ser caritativo? Entonces, tratar quizá de evitar pronombres en primer lugar. De esa manera no te metes en problemas. Exacto, es un buen consejo, ¿no? Es fácil de seguir. Trata de usar oraciones, trata de usar un lenguaje donde ni siquiera tengas que mencionar el pronombre de esa persona. Y de esa manera no te lo haces enemigo, pero a la misma vez tampoco lo estás afirmando. Hasta el punto que puedas tener esa relación. Yo me acuerdo que hace años teníamos un ministerio de homeless. Y había un hombre súper buena gente, ¿no? Y esto fue hace 5 años, no sé. Él tenía otro, ¿no? Yo lo conocí ya con este otro nombre, no conocí su nombre original, pero se ponía peluca y tal. Una belleza persona, o sea, súper linda, buena gente, súper así. Y era interesante porque él veía que nosotros íbamos viernes tras viernes, tenemos una relación bonita. Él sabía que le teníamos cariño, que lo amábamos, porque si no, no íbamos a ir los viernes, si no, no le íbamos a ayudar a lavar la ropa, si no, todo esto, ¿no? Y siempre igual, usando el nombre, no pronombre, lo que fuera. Pero fue interesante porque una vez pidió si lo podíamos llevar a la clínica, a DC, a que se pusieran las hormonas. Y nosotros, no, o sea, tú sabes que te queremos como persona, pero esto no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Fue interesante porque lo pudo recibir, porque él sabe, yo sé que tú me quieres, o sea, estás aquí viernes tras viernes, hablas conmigo cuando fueron de viaje, me trajeron un regalo igual que los otros, o sea, yo sé que me quieres. Entonces cuando me dice, oye, no te voy a llevar a esto porque no pienso que es lo mejor para ti, ok, lo puede recibir, pero claro, si de una es una cosa, es, como tú dices, no afirmar, pero entender que cómo puedo amar y acompañar a esta persona. A veces el acompañar lleva mal nombre para la gente, acompañar y está ayudando a que viva en el pecado. No, pero ir entendiendo, ¿no? De hecho, yo creo que el obispo nos da buenos tips, dice, para el clero, catequistas, maestros. Creo que sería bueno si pueden tener este documento. Lo pueden buscar en internet, no tan solo este libro, pero literalmente está gratis en internet. Una catequesis sobre la persona humana y la ideología de género. Es interesante porque él les recuerda a todos nosotros que esta ideología de género, que es lo que tú decías antes, no existe en aislamiento, sino que es parte de una confusión mucho más amplia sobre el cuerpo, la sexualidad, el hombre, la mujer. Entonces, yo diría, de cierta manera, chequear cómo está tu entendimiento de la sexualidad humana. Porque quizás tú también estás viviendo de una manera desviada y quieres corregir al otro, y es como que ya va. Tampoco tienes el derecho a corregir al otro cuando tienes una planca, porque mira cómo tú estás viviendo. O sea que entender que esto tiene un contexto cultural mucho más grande, ¿no? Es importante. Y dice aquí algo que es interesante. Además, es importante distinguir entre la experiencia subjetiva de una persona y la culpabilidad moral. ¿Ok? Entonces, la iglesia enseña, es verdad, que una persona es creada de hombre y mujer, nadie es transgénero. Sin embargo, ¿verdad? Están hablando que la iglesia no enseña que las personas que experimentan disforia o confusión de género, no enseña que las personas que experimentan disforia o confusión de género son inmorales o malas. ¿Ok? No. Sin embargo, aquí dice, al mismo tiempo, una persona que deliberadamente rechaza su identidad o su cuerpo sexual y busca intervenciones médicas, está siguiendo un camino que es objetivamente incorrecto.
Pero más adelante dice, la iglesia siente una especial atención por lo que están sufriendo. O sea, entiende que esta persona está sufriendo y desea conducirle a la verdad y la sanación. Entonces, poder ver el sufrimiento del otro, ¿verdad? Y no es por nada, si yo estoy dolida y algo tengo en el brazo, me dejan un machete, me lo vas a cortar, oye, ya va, dame anestesia, ponme a dormir, ayúdame a entender, no me vengas con un machetazo porque te vas a salvar la vida. O sea, con calma. ¿Sabes? O sea... Y bueno, aquí dice, solo en el contexto de un diálogo auténtico, las personas pueden recibir la verdad. Tú hablabas muchas veces cuenta rapidito, nada más rapidito tu experiencia con aprender sobre planificación natural. Nada más rapidito porque dirás que tienes que ver, porque sí, porque cuando ya tienes la idea que es una manera y te dicen, no, hay que vivir de esta, aunque tú eras cristiana, o sea, católica, ¿cómo fue tu experiencia con encontrarte con la verdad en eso? Yo pensaba de joven, bueno, porque miraba anuncios de anticonceptivos, yo decía, ese voy a usar cuando me case y todo, ¿no? Fue ya sirviendo en la iglesia que agarré un panfletito y me di cuenta, y dice lo que la iglesia enseña acerca de los anticonceptivos, y yo dije, wow, quizás recomiendan alguno o algo. Lo comencé a leer en la noche en mi casa y me puse a llorar, pero yo lloraba amargamente, como que me estaba saliendo todo lo que andaba adentro, ¿no? El Espíritu Santo. Porque le llamé a Ulises, mi esposo, que era mi novio, bueno, ya mi prometido en ese entonces, y le dije, pero mira lo que dice la iglesia, qué es lo que es la iglesia para enseñarme a mí lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Y él fue hermosísimo. Y me di cuenta que ese hombre me iba a ayudar a llegar al cielo, porque él me dijo, tranquila, y como que inmediatamente sí me tranquilicé. Vamos a aprender planificación, lo que dice ahí que vamos a aprender, bueno, vamos a aprenderlo. Queremos hacer las cosas como Dios quiere, como lo enseña la iglesia, y vamos a estar bien. Y bueno, comencé a aprender, y fue de donde salió de nosotros un deseo de una familia grande y de un matrimonio santo. Ese como que choque que tuve en mi momento, ¿no? Para darme, cuando conocí la verdad, pues fue como que quitarme un scab quizás, ¿no? Sí. Pero bueno, me sanó eso, y ahora, bueno, lo puedo ver como un momento en que Dios me estaba llamando a servirlo de una manera mayor. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Cuando Dios permite alguna dificultad en nosotros o que seamos tentados de alguna forma, es porque Él quiere que arranquemos virtud de eso. Amén. Entonces, cuando nosotros podemos perfeccionar, incluso logramos a vencer el enemigo de una forma que es inexplicable, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo, ir poco a poco sanando, ayudando a que los demás sanen. Y creo que también, especialmente si hemos tenido experiencias, ser como voz para los demás que también se les está dificultando esto. Porque yo entiendo, ¿no? A una mujer que me dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo entiendo que ellas me dicen que se les dificulta o que se les duele el pensar que la iglesia enseña cierta cosa. Entonces yo les puedo decir, yo estuve ahí y ahora soy feliz porque pues conozco la verdad y la vivo, y uno tiene que ir siendo pues luz a los demás que están alrededor. Pero mi punto de eso es que no dijiste, ¡qué maravilla! O sea, que puede haber una persona o cualquiera con cualquier tema y te confronta con la realidad, no significa que decir, esta es la verdad, ya lo quiero vivir. No. Entonces, bombas de verdades no sirven mucho. ¿Cómo podemos ir trabajando la tierra para que caigan buenas semillas? Y aquí el obispo habla ya, entonces, para padres, ¿no? Dice primero que ustedes son los primeros y mejores maestros de sus hijos. Porque eso es lo más importante. De ustedes aprenderán la verdad de quiénes son, la dignidad del cuerpo humano, el significado de la sexualidad. Dice, nadie puede sustituirlo. O sea, nadie puede sustituir a los papás. Entonces también habla de, oye, ten vigilancia sobre lo que están viendo tus hijos. Ustedes saben lo que están viendo en internet, saben lo que están viendo en las redes sociales. Todo esto está siendo promovido. Entonces, atentos, padres. También habla, oye, cuidado con la educación pública. Aquí mismo lo dice, ¿no? O sea, ten cuidado con lo que están allí. Y es interesante porque, claro, los papás se encuentran una cosa, yo amo a mi hijo, pero dicen que si no dejo a mi hijo, entonces que se va a suicidar. O sea, tú eres el que mejor conoces a tu hijo. Tú eres la mejor persona que puede hablar con él, de decir, oye, ¿cuándo empezó esto? Desde era niño. Yo te conozco desde que eras niño y veía o sea, si hay alguien que te conoce de que eras niño y las cosas, no es verdad que tú jugabas con muñecas, o sea, yo te veía, o sea, como que, pero ir escuchando, no nos gusta escuchar, Joel, nos gusta hablar, ¿no? Sí. Entonces es importante eso también. Eso me recuerda
un video de YouTube, hay muchos influencers en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales, jovencitos incluso. Había, creo, un adolescente que se hizo cirugía, un varón que se hizo cirugía y toda la cosa, y ahora se identifica como mujer y toda la cosa. Entonces estaba en live, en YouTube o en TikTok, no me acuerdo, y tenía miles y miles de gente, la mayoría jovencitos, teenagers, adolescentes, ahí mirando el video, interactuando con él. Y entonces él le preguntaba, a ver, ¿quién más comenzó a jugar con muñecas cuando tenían 4 años? Porque así comencé yo. Entonces ahí comenzaban a escribir, yo también. Entonces, entonces tú eres realmente mujer. Y entonces, ¿quién más se vistió? ¿Quién más usó los tacones de su mamá? Yo también. Entonces tú también eres. Entonces los animaba a que salían del closet, a que tuvieran valor. Entonces estos influencers, o sea, oh my goodness, y entonces también los consejeros, los maestros en las escuelas públicas también empiezan, según ellos, a hacer su psicología, y como tienen muchos estudios, tienen sus doctorados en sus paredes, en las universidades, llegan estas personas muy sofisticadas que articulan muy bien lo que están enseñando. Entonces los niños, los jóvenes, los estudiantes llegan a casa y hablan con papá y mamá y le hacen preguntas. Papá y mamá muchas veces no saben qué decir, no saben qué responder, no saben articular su fe, su comprensión sobre la Biblia, sobre la fe. Y entonces dicen, no, el consejero tiene razón, el influencer tiene razón, el profesor, ellos sí saben. Papá, de la religión, ¿qué saber? Y entonces empiezan a confundirse. Entonces es bien importante lo que dices, ¿no? Porque los papás, aun cuando no tengan educación, lo que sea, conocen a sus hijos mejor que estos influencers. Entonces cuando el niño empieza a decir, no, yo desde que tenía 4 años, no, es lo que te está diciendo el consejero, es lo que te está haciendo creer el influencer. Pero en realidad yo te conozco mejor que ellos. Sí. Es importante la comunicación, el escuchar, y el Papa Francisco, o sea, el propósito del sínodo de la sinodalidad, con todas las críticas que ha recibido, o sea, prácticamente se trata de eso, de escuchar, no de cambiar doctrina, no de cambiar las enseñanzas de la fe, no, se trata de escuchar y de buscar maneras apropiadas de acompañar a la gente sin importar su circunstancia. Y va a haber mucha gente decepcionada cuando el documento del próximo año lo publique el Papa Francisco, o bueno, el Papa, el Santo Padre. Esperemos que todavía sea el Papa Francisco para entonces, ¿no? Pero van a haber mucha gente decepcionada porque se va a dar cuenta de que ese no es el propósito del sínodo. Pero como no entendemos el concepto de escuchar y de acompañar, por eso nos empieza a llegar la ansiedad y la preocupación y todo eso, porque estamos acostumbrados en nuestra propia vida personal, en nuestra propia experiencia, a hablar y no escuchar. No escuchar. Por eso quisiera utilizar los últimos momentos que tienen. Voy a leer, disculpa que lea esta última parte, pero lo voy a leer completa porque hace falta. Porque esto es para los que luchan. Esto es para aquellos que quizás están teniendo esta circunstancia, y se lo quiero leer. Dice, finalmente, unas palabras para quienes luchan contra la disforia de género. Cada uno de nosotros tiene una lucha que es única, pero ninguno de nosotros debería sentirse solo o abandonado en sus luchas. Como muchos otros, es posible que te sientas alienado de tu cuerpo, como si estuvieras supuesto a tener uno diferente. Por favor, sépase que aunque puedas tener dificultades con tu cuerpo o con tu imagen de ti mismo, el amor inexorable de Dios por ti significa que Él también te ama en la totalidad de tu cuerpo. Nuestra obligación básica es de respetar y cuidar del cuerpo, proviene del hecho de que tu cuerpo es parte de la persona, tú, a quien Dios ama. Está atento a las soluciones simplistas que prometen un alivio de tus luchas mediante el cambio de nombre, pronombre o incluso de apariencia de tu cuerpo. Hay muchos que han recorrido este camino antes que tú, solo para luego lamentarlo. El camino difícil, pero más prometedor hacia la alegría y la paz, es trabajar con un consejero, terapeuta, sacerdote o amigo para tomar conciencia de la bondad de tu cuerpo y de tu identidad como hombre y como mujer. Más que cualquier otra cosa, la Iglesia desea traerte al amor de Jesucristo mismo. Este amor es inseparable de la verdad de quién eres como alguien creado en la imagen de Dios, renacido como un hijo de Dios y destinado a su gloria. Cristo sufrió por nosotros, no para eximirnos de todo sufrimiento, sino para estar con nosotros en medio de esas luchas. La Iglesia está aquí para asistirte y acompañarte en este camino, para que conozcas la belleza del cuerpo y el alma que Dios te dio y llegar a disfrutar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén.
precioso. Hermoso. Precioso. Así que muchas gracias por acompañarnos. Sé que ha sido, bueno, a mí se me ha volado, podríamos hacer más. Pero nuevamente, por favor, escuchen esto. Y no es que, yo tengo un amigo que te lo voy a mandar ya va. Aprende a amar a tu vecino, aprende a saber el momento de hablar estas verdades. A rezar. A rezar, Sí, a hacer sobre todo. sacrificio, ¿ok? Y también introspección, o sea, ¿cómo entiendo yo la sexualidad humana? Porque quizás hay cosas que tampoco están de acuerdo al plan de Dios. Entonces, antes de ver al otro, verme a mí para luego poder acompañar al otro. Vamos a poner al final del video, donde está la descripción, el link al audio, donde Joel lo lee, por si acaso tú dices, es que a mí no me da mucho leer, pero puedes escuchar toda esta catequesis que da el obispo, porque creo que es muy importante para nuestros tiempos también. Joel, gracias nuevamente por pasar la mañana con nosotros. Un placer. Claro que sí, y gracias Iris también y todos los que nos acompañan. Pues nos vemos para la próxima, que Dios lo bendiga y recen por nosotros. Bye bye. Adiós.